Y tenemos, ¿no?, ya una presidenta electa, pero también que va a tener un gobierno con un Congreso bicameral. ¿Cómo observas tú esto? ¿Va a haber realmente estabilidad política? Porque lo que hemos visto en los últimos congresos es que prácticamente se han dedicado también a sacar presidentes. Hola, muchísimas gracias. Primero, lo que tiene que tener básicamente es una, a ver, gobernabilidad en dos aspectos. El primero es el Congreso, en el que se divide en dos, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Va a ser el primero imposible y difícil que haya una especie de proceso de impeachment, es decir, de que ella pueda salir, de que ella pueda sacarla, porque en principio en la Cámara de Senadores, que es la Cámara que decide esto, no tienen ellos mayoría, es decir, la oposición no tiene mayoría, estarían en 30-30, en caso de que el señor Rafael López Aliaga asuma nuevamente como senador. Entonces no hay la correlación de fuerzas para poder sacarla a ella durante los próximos 5 años. Lo segundo es que ella tiene que construir una gobernabilidad en las calles y en las regiones. Y esto implica una agenda de trabajo muy concreta. En los próximos 100 días ella tiene que resolver algunos problemas de fondo, o por lo menos tener la imagen de que se están resolviendo algunos problemas. El caso, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana, el caso del fenómeno del niño, que sin duda es un tema, va a ser un tema importante, y los casos del tema de la reactivación económica y también el tema del sur. Tengo entendido de que ella en los últimos días ha tenido reuniones o ha tenido conversaciones, o ha tenido de alguna otra manera invitaciones para el diálogo con el alcalde de Puno, Javier Ponce. Entonces, yo creo que ella parte con varios desafíos, pero como te digo, para resumirte, los dos desafíos principales es con la Cámara de Diputados tiene que construir una mayoría social que le garantice no solamente la presentación del gabinete, sino cierta estabilidad. Y segundo, la gobernabilidad en las calles y en las regiones. Ahora, ha sido invitada, por ejemplo, en Puno, ella debe asistir, ¿no?, a las regiones donde, por ejemplo, también ha tenido rechazo. ¿Cómo ves ese panorama? Lo que pasa es que ella adolece de dos cosas fundamentales. Primero, adolece de operadores políticos, y segundo, adolece de alcaldes que de alguna otra manera sean de su signo político. Entonces, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido que algunos alcaldes, como por ejemplo el de Puno o el alcalde de Juliaca, pero fundamentalmente el alcalde de Puno, construyó una plataforma para el desarrollo de Puno, y a partir de allí están generando un diálogo, ¿no? Entonces, eso me parece que es una muy buena, digamos, jugada política de parte del alcalde como del fujimorismo para atender inmediatamente esa invitación. Yo creo que ella no solamente debería ir a Puno digamos, para visitarla, sino tendría que ir con dos cosas concretas. Primero, con un proyecto o un programa de desarrollo para Puno y para Cusco, Arequipa, pero fundamentalmente para Puno y las regiones y la macrorregión. Y segundo, evidentemente, un resarcimiento moral y un resarcimiento económico a las víctimas de lo que sucedió en mayo del 2023, entre enero y mayo de 2023. Y esto no solamente incluye a los ciudadanos, sino también a las fuerzas del orden que desafortunadamente perdieron la vida. Y precisamente sobre ello, ¿no?, son uno de los puntos que ha puesto Roberto Sánchez para acudir a dialogar con Keiko Fujimori, agregando además la libertad de Pedro Castillo. ¿Qué opina al respecto? ¿Cuál debería ser allí la respuesta de la presidenta electa? Mira, primero hay que entender que ella es una presidenta legítima por haber ganado las elecciones con un voto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la etapa de las elecciones ya pasó. Yo creo que el señor Sánchez no se acuerda muy bien que perdió las elecciones. Entonces, un perdedor no pone condiciones a un ganador. Eso por principio democrático. Lo segundo es que el señor Sánchez debería de alguna otra manera construir una oposición importante, porque el fujimorismo va a tener un gran problema también en el Congreso, sobre todo en el Congreso de los Diputados. Primero, no va a tener una oposición, porque en este momento, ¿quién se constituye como oposición? Entiendo que el señor Nieto, pero no ha podido construir línea política, dirección política, no ha podido construir una agenda. Y segundo, ¿sobre qué dialogarán? Bueno, el fujimorismo tomará iniciativa, me supongo. Pero lo que te quiero decir es que el señor Sánchez ha renunciado en los últimos días a ser el gran jefe de la oposición que este país necesita, una oposición razonable, una oposición dialogante. Y el señor Sánchez se ha dedicado a hacer, de alguna otra manera, pataletas y revanchismos, y continúa con la perorata de que aquí ha habido un fraude. Entonces, es imposible que una presidenta electa, y hay que respetar cuáles son, de alguna otra manera,
en este momento ya los cargos, es imposible que una presidenta electa se deje llevar o tome la agenda de quien ha perdido las elecciones. Porque acuérdate tú que si vamos a ser de alguna otra manera coherentes, el señor ha pasado con 10%, 12% a la segunda vuelta. Sí, claro. Entonces, hablando de estas condiciones que le ha puesto para acceder al diálogo, no deberían ser escuchadas por Keiko Fujimori. Mira, sobre las condiciones, me creo que es importante, fíjate. Lo que está sucediendo en el Perú es trascendente para los próximos años. Mira, ¿cómo empezó todo este tema del fujimorismo, antifujimorismo, que es la polarización más fuerte que en los últimos años ha generado que varios presidentes sean colocados solamente por antifujimorismo? Sucedió entre el año 2000 y 2001, lo que se llama la transición inconclusa. No lo digo yo, lo dicen diferentes sociólogos y expertos en esos temas. ¿Qué sucede? Sucede que la señora Fujimori puede terminar esa transición. Y terminar esa transición significa terminar el antifujimorismo o fujimorismo. Y ella tiene que hacer de alguna otra manera algunos gestos para terminar para concluir de una vez y terminar esa transición. Una de esas es que la señora tutele esta transición. ¿Y a través de qué? A través de gestos. Por ejemplo, quien construyó el antifujimorismo fue el señor Alejandro Toledo. Y si la señora tiene, creo yo, la voluntad de cerrar esta etapa del fujimorismo, antifujimorismo, de eliminar una vez esa polarización, y volvamos a la polarización política, no a la polarización de identidades, digamos, y sentimientos, entonces la señora puede, de alguna otra manera, tener ciertos gestos con dos personas fundamentales, con el señor Toledo, que fue quien empezó este tema, y la segunda con el señor Castillo. Yo creo que ella podría evaluarlo tranquilamente, pero bueno, ¿te refieres eso pasa al tema si del ella quiere indulto, titular ¿no? transición, ¿no? Que también lo han dicho, apenas asuma Keiko Fujimori, lo va a presentar el abogado de Alejandro Toledo. ¿Lo ves como una posibilidad de evaluación en sus primeros 100 días de gobierno? Sí, yo creo que si la señora Keiko Fujimori quiere cerrar esta etapa de fujimorismo, antifujimorismo, que ha sido ruda, intensa, muy difícil sobre todo para ella, que originó todo lo que estamos viviendo ahora, la politización de la justicia, la judicialización de la política, las persecuciones, las fiscalías, en fin. Si ella quiere cerrar toda esta etapa, lo que creo yo debería hacer es, digamos, de alguna otra manera tener ciertos gestos con quienes iniciaron esta etapa. Lo que pasa es que ella, como te digo, en el fondo puede liderar la transición. Imagínate que el señor Pedro Castillo sea indultada por la señora Keiko Fujimori. Eso es un mensaje poderoso para la, entre comillas, reconciliación, pero es un mensaje poderoso para quienes alentaron el antifujimorismo. No es lo mismo que el señor Sánchez, de haber ganado las elecciones, indulte al señor Pedro Castillo, que la señora Keiko Fujimori. Entonces ella puede liderar este gran proceso de transformación para terminar lo que se llama la transición inconclusa. Ella lo puede hacer, ella lo puede tutelar, y fíjate, curiosamente, ese proceso de transición se alzó contra el fujimorismo y es la hija de Alberto Fujimori quien de alguna otra manera puede terminar esta transición para de una vez reducir estas identidades políticas que le hicieron mucho daño al país, que son el fujimorismo, antifujimorismo. Y siguiendo con lo que estás manifestando, Iván, entonces, ¿calificarías como un paso acertado si realmente llega a concretar estos dos indultos? Yo creo que ella podría evaluarlo, evidentemente, ¿no? Me parece, pues, el caso del señor Alejandro Toledo podría ser un indulto humanitario y podría ser lo que no hicieron con su padre, fíjate. Es un mensaje poderoso. Aquí la política también es, digamos, de otra manera, es el arte de los mensajes, en fin, es enviar un mensaje de reconciliación para el país. Y ella lo puede hacer, fíjate, ella lo puede hacer porque ella lidera. O sea, lo que te quiero decir es que la vida y la política le ha puesto a ella en una situación muy, pero muy compleja y de calado muy profundo. Ella, como te digo, ella podría indultar, en este caso, por ejemplo, al señor Alejandro Toledo, aquel quien inició la enorme polarización entre fujimorismo y antifujimorismo. Durante su gobierno se fecundó y se hizo grande este fujimorismo, antifujimorismo. El problema de la gobernabilidad no empieza en el año 2016, en el año 2021. El problema de la gobernabilidad empieza en la transición inconclusa cuando cierto sector quiso eliminar al fujimorismo. Y acuérdate tú esa imagen de expulsión de 3 congresistas. Entonces, lo que pasa es que quisieron eliminar al fujimorismo, y el fujimorismo, fíjate, después de 25 o 26 años el fujimorismo vuelve a ser gobierno y puede tutelar esta transición, y ella lo podría hacer tranquilamente. Y justamente con estas dos personas quienes se alzaron
y que se ocuparon gracias al antifujimorismo, ¿no? Y para seguir avanzando además en el tema de lo que le toca ahora a Keiko Fujimori para gobernar, como lo decíamos al inicio, es con un Congreso bicameral. ¿Cuáles ves tú como las fuerzas de oposición al interior del Parlamento, sabiendo además que en el Senado y en la Cámara de Diputados también Fuerza Popular tiene la mayor cantidad de integrantes? Es una muy buena pregunta, fíjate, porque la gobernabilidad en las instituciones va a venir básicamente desde el Congreso de los Diputados y construir una mayoría para gobernar. A ver, yo creo que la señora, bueno, en este caso Fuerza Popular, debería intentar ciertos acercamientos con la oposición. El problema está en la oposición, como te decía antes. El problema está en qué oposición se construye, quién lidera esa oposición, entendiendo, por ejemplo, que los dos jefes de la oposición, uno, no van a estar en el Congreso, ni van a ser senadores y diputados, como es el señor Nieto, que tiene partido Buen Gobierno, como es el señor Sánchez y probablemente también el señor Belmont. Entonces, primero, no vas a tener a los líderes de la oposición, entre comillas, los líderes de su partido ahí. Y segundo, ¿sobre qué vas a dialogar? ¿Sobre cuál va a ser tu agenda programática en los próximos años? ¿Seguridad? ¿Sobre el tema del fenómeno del Niño? Yo creo que sobre esos temas hay de alguna otra manera consensos. Pero te digo nuevamente, el gran reto del fujimorismo es tener una oposición democrática, constructiva y leal. Y hasta ahora yo no veo una oposición que se haya consolidado, que se haya construido. Una oposición capaz de dar línea política y dar temas al país. Esa oposición no existe. El señor Nieto, yo pensé que tenía mayor sagacidad política, probablemente en las próximas semanas lo podemos ver así, pero el señor Sánchez ha renunciado a ser este jefe de la oposición y se ha dedicado a hacer pataletas y se ha dedicado a decir que hay un fraude cuando él sabe muy bien que ha perdido legalmente las elecciones. Entonces el problema del fujimorismo y la gobernabilidad es, uno, cómo construye una mayoría social en el Congreso de los Diputados para gobernar, y segundo, quién va a ser ese jefe de la oposición y sobre qué van a hablar, ¿no? ¿No ves como rostro de la oposición a Juntos por el Perú? Perdón, no te entendí la pregunta. Como rostros de la oposición al interior del Parlamento, ¿ves a Juntos por el Perú? El problema es que Juntos por el Perú, como te digo, no tiene dirección política. Un partido necesita una dirección política. Y Juntos por el Perú es una federación de independientes de izquierda. Ahí están, tú puedes ver a tres facciones. Puedes ver a los castillistas, sanchistas, un lado. Puedes ver a la gente del Movadef, por otro lado, que lo lidera César Pito. Y puedes ver a los que no están alineados con ninguno de ellos. Entonces tienes tres actores allí. Entonces el señor Sánchez es incapaz de darle dirección política a este partido, Juntos por el Perú. Si Juntos por el Perú no tiene una dirección política, por tanto no va a tener unidad. Y por tanto mañana más tarde vas a ver que van a votar en bloque o van a votar de acuerdo a su conciencia, entre comillas. Lo que te quiero decir es que Juntos por el Perú corre riesgo de desintegrarse si no tiene liderazgo y no tiene una dirección política, y en este momento no existe, ¿no? Iván, solo para finalizar, los tres temas primordiales en los que crees se debe centrar Keiko Fujimori en estos primeros 100 días de gobierno. Los tres temas fundamentales, creo yo, van a ser, primero, el plan de prevención para el fenómeno del Niño. Yo creo que ella debe empezar a actuar de inmediato, bueno, ya lo está haciendo. Segundo, el tema de la reactivación económica, y el tema de la seguridad ciudadana. Son tres temas. Ella sabe que ha pedido facultad. Y mira, este tema de la facultad es bien. A ver, el gobierno le queda muy poco tiempo en realidad. Y lo que el gobierno adolece, y hay que decirlo también, es que para hacer la referencia de un gobierno a gobierno se necesita de mucha gente alrededor de, en este caso, Fuerza Popular, y sobre todo una cosa fundamental, necesitas mucha digamos, burocracia o recursos humanos en el Estado que sea altamente eficiente. Entonces, no sé si le alcance el tiempo para poder hacer una transferencia rápida. Y yo creo que ellos están trabajando a toda máquina, ¿no? Entonces, los tres temas fundamentales, y otro tema, sin duda, evidentemente, tiene que ver el tema de un plan de desarrollo, un programa de desarrollo de la macrorregión del sur, ¿no? Bien, Iván, muchísimas gracias por la explicación que nos has dado, ¿no? De los retos también que se le van a presentar a Keiko Fujimori, hablando además de la reconciliación del país, porque recordemos que asume el gobierno también con un país que se encuentra dividido. Gracias a Iván por los comentarios que nos ha hecho. Iván Arenas, analista político.